Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez compartiendo con ustedes la palabra de Dios, compartiendo todo lo que el Señor tiene para nosotros en este hermoso libro que se llama Biblia. Para los que no me conocen, mi nombre es Beniel Sánchez Porras, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a poner este audio en oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor, por esta oportunidad de crecer en ella, Señor Padre Santo. Permítenos, Señor Padre Santo, tener el discernimiento para poder entender cada palabra, Señor, y lo más importante, poder aplicar los conceptos que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor, de una manera adecuada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy vamos a arrancar hablando de un pasaje de Primera de Pedro, en el capítulo 3, en los versículos 18 en adelante, que usualmente han traído alguna controversia dentro del pueblo. Pero hoy vamos a arrancar un poquito viendo la parte más bien funcional de estos versículos e inclusive un poquito histórica. Entonces, vamos a arrancar con el versículo 18 que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos y hermanas, un pasaje lleno de gloria, ¿verdad? Donde Pedro nos hace ver el grandísimo favor, porque es así, fue un grandísimo favor que hizo Jesús sobre nosotros, que somos personas imperfectas. Pedro lo pone en términos de padecimiento, hermanos y hermanas, porque Jesús sufrió de manera descomunal una serie de eventos dolorosos acumulativos de manera increíble, que destrozaron su cuerpo físicamente, de tal forma que la cruz fue simplemente el final de tremendo abuso físico, a tal punto que el tiempo de permanencia en el madero fue muy poco. Lo que en otros casos puede durar hasta días, el cuerpo de Jesús no logró resistir más que horas. Y es que este tipo de castigo, hermanos y hermanas, se usaba para los enemigos políticos de Roma, a tal punto que lo normal era colocarlos en lugares estratégicos para poder generar temor en la población, hermanos y hermanas. Los documentos históricos, inclusive, nos hablan que los crucificados muchas veces gritaban de dolor pidiendo que esto parara, que el castigo parara, hasta que morían completamente cansados y asfixiados. Y muchas veces los cuerpos quedaban ahí, para que las aves se los comieran en la misma cruz, generando un espectáculo de horror y mortandad que definitivamente hacían pensar a cualquiera si estaban dispuestos a desobedecer al tirano. Esto, hermanos y hermanos, es la realidad de la cruz, porque muchas veces nosotros no lo visualizamos de esa forma, pero el castigo es un castigo tremendo, es un castigo increíble, hermanos y hermanos. La verdad es que sí, la verdad es que son pocos los que podríamos pensar que han vivido una condición tan particular, pero en el caso de Jesús fue exorbitantemente difícil. O sea, realmente el enemigo trató de acabarlo de toda forma, de partirlo en dos, en el sentido espiritual, pero no pudo, él se mantuvo y eso es lo más importante. Por otro lado, hermanos y hermanos, la mayoría de las veces cuando a alguien lo crucificaban, también es importante verlo, las personas se compadecían. Eso sí es algo bien importante, hermanos y hermanas, por el odio al imperio romano. Sin embargo, nótese que a Jesús más bien se burlaban de él. Y ahí los pasajes nos dejan mucho de esto, la verdad que es muy doloroso. Marcos 15, del 29 en adelante, por ejemplo, que dice: y los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah,
Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y descienda de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea, no había una sola persona que estuviera cerca de él, hermanos y hermanas, que no estuviera atacándolo y burlándose de él. Y lo más duro es que la gente cercana a él definitivamente no apareció tampoco. Y ve lo que lo dice la palabra en Lucas 23 en el 49, que dice así: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Muy doloroso, hermanos y hermanas. Así que Jesús no solo sufre dolor físico, sino el dolor emocional, la traición, la humillación, la burla, el insulto, la injusticia, hermanos y hermanas. Es importante ponerse a pensar que con solo uno de esos padecimientos que antes mencioné, muchas veces nos sentimos decaídos y hay veces que pensamos hasta en conductas suicidas, hermanos y hermanas. Así de sencillo, o sea, a veces nos traiciona a alguien y nos sentimos a morir. A veces nos humillan en público y nos sentimos malísimo. Queremos salir en carrera. Se burlan de nosotros terrible, el bendito bullying, hermanos y hermanas, increíble. Todo eso lo vivió Jesús, hermanos y hermanas. Todo lo vivió en el mismo tiempo. Es muy duro, hermanos y hermanos, esta parte. Jesús los tuvo que soportar. Y todavía lo peor de todo esto, hermanos y hermanas, es el silencio del Padre en ese momento, que fue realmente la última prueba. Y es algo también fuerte. O sea, cuando hablamos de que Jesucristo ganó la batalla de la fe, la realidad es que definitivamente, o sea, fue algo inimaginable el montón de cosas que le sucedieron a Jesucristo en presencia de todos el pueblo judío que no lo entendió. Por eso cuando volvemos a leer 1 de Pedro, en el versículo 18 que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Justicia por injusticia, hermanos y hermanas. Amor por desprecio. La persona más importante que ha pisado la tierra, reconocida hasta por sus detractores, que se dicen ateos, a tal punto que su nacimiento implica un cambio de formas de ver las fechas, hermanos y hermanas, antes y después de Cristo, antes y después de su nacimiento. Fue cruelmente asesinado y, si lo vemos bien, no se le hizo justicia desde el punto de vista humano en ningún momento, porque ni el propio juez romano encontró falta, solo sucumbió al poder de las masas. Eso es algo muy doloroso, hermanos y hermanas, porque muchas veces ese temor a lo que digan las masas, lo que digan los grupos, a veces nos hace a nosotros cambiar nuestra visión de las cosas. Ninguna estructura humana, legal, religiosa e inclusive popular pudo interceder por él, hermanos y hermanas. Nadie, hermanos y hermanos, nadie quiso interceder por él. Su pecado, hermanos y hermanas, permitir que los ciegos vieran, los cojos caminaran, los leprosos se limpiaran, los sordos oyeran, los muertos resucitaran, y algo muy, muy especial, que a los pobres, los despreciados por la sociedad teocrática judía, se les pudiera anunciar el evangelio. Y eso es muy importante, porque a veces no lo visualizamos de esa forma. Pero él tuvo esa situación de hacerle ver al pueblo que no era el estatus económico, que no era la adoración al dios Mamón, al dios del dinero, lo que decía que una persona se salvara o no. Ese, hermanos y hermanas, fue el pecado. Ser maravillosamente bueno, maravillosamente correcto. Perseverar en lo correcto, aunque el mundo nos diga que no, aunque nos critique, aunque nos juzgue. Téngalo por seguro que jamás se va a comparar a los horrores que padeció el Mesías, hermanos y hermanas. Esta lucha nuestra por la vida eterna no depende de hacer milagros o predicar bonito o inclusive del diezmo que se da, sino de la constancia en realmente creer que Dios existe y que Jesús nos da el camino porque Él es Dios.
Por eso cuando hablamos y decimos en la palabra que está en el versículo 22, que dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, es cuando nosotros declaramos eso con fe. Durante toda nuestra vida es el camino seguro a la vida eterna, hermanos y hermanas. No podemos pensar en llegar a ningún lado si nuestra visión de mundo no se basa en esto. Y yo creo que esto es muy importante hacer la salvedad, porque muchas veces nosotros nos creemos cristianos, pero en la primera que pasamos por alguna situación de burla, alguna situación donde nos ponen contra la pared, muchas veces es muy fácil esconder nuestra fe, hermanos y hermanas. Esconder nuestra fe. Y hoy más que nunca, hermanos y hermanos, que ya pasó la fiebre de esas fiestas paganas, ahora comienza la fiebre de la Navidad. Ahora comienza la fiebre de la Navidad. Y por supuesto que es hermoso celebrar la Navidad. Celebrar un acontecimiento tan especial como el nacimiento del Mesías, por supuesto que es algo muy especial, hermanos y hermanas. Pero lo que sí tenemos que analizar es que realmente fue en su muerte y por supuesto en su resurrección donde nosotros podemos tener paz, donde nosotros debemos celebrar con mayor ahínco. Cuando Él logró vencer al mundo, logró poner al enemigo abajo de la planta de sus pies. Y eso, hermanos y hermanas, es lo que más tenemos que recordar. Hoy en día, la situación del mundo en temas comerciales y el montón de problemas de escasez que hay han generado que esta Navidad vaya a ser una de las más caras de mucho tiempo, hermanos y hermanas. Y yo creo que yo les pido, por favor, que tal vez analicemos realmente qué significa celebrar la Navidad. Y definitivamente, hoy en día, con una situación económica como la que estamos atravesando, donde muchas personas inclusive todavía no tienen trabajo, donde mucha gente todavía está ganando salarios inferiores a lo que trabajaba, a lo que ganaba antes de la pandemia, y todas las condiciones de encarecimiento de ciertas características como los juguetes, yo creo que es muy importante que nosotros analicemos realmente lo que significa nacer el Dios Todopoderoso, nacer en un pesebre, en un lugar humilde y poder celebrarlo con alegría. Yo creo que, hermanos y hermanas, no estamos en tiempos de despilfarro, sino en tiempos de humildad, en tiempos de misericordia con el hermano y la hermana, en tiempos también de ahorrar, de controlar los gastos que se tienen y sobre todo tener la visión de Jesucristo en todo lo que hagamos. No olvidamos que al fin de cuentas lo que estamos celebrando es el inicio de la vida eterna, de la oportunidad de la vida eterna para usted y para mí, hermanos y hermanas. Y eso es lo más importante, celebrarlo con alegría, en familia, siempre en familia, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de volver a escudriñar tu palabra, Señor. Hoy este pasaje, Señor Padre Santo, nos abre mucho la mente, Señor, en pensar qué significa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué significa, Señor Padre Santo, las promesas que tú le haces a tu pueblo y cómo las cumples, aunque eso implique dolor del más fuerte que puede existir? Hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a discernir lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, lo que puede afectar a nuestro núcleo familiar y lo que lo puede beneficiar. Ayúdanos a controlar también los gastos, Señor. Ayúdanos a controlar nuestras inversiones en estos tiempos, Señor Padre Santo. Y permítenos, Señor, pasar una Navidad especial desde ahora, programándonos, planificando para que las cosas sean hermosas en presencia tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego, hermanos. Chao.